todos y bienvenidos a El Arte de la Negociación, el espacio donde exploramos el fascinante mundo de la negociación y los negocios en un contexto globalizado. Hoy tenemos un episodio especial en el que abordaremos un tema clave, la negociación en entornos multiculturales. Con la globalización, interactuar con personas de diferentes culturas es cada vez más común. Pero, ¿qué implica realmente negociar en este contexto? Para este tema hemos invitado a dos personas. La primera de ellas es Montserrat. Hola, muy contenta de estar aquí y compartir este tema tan relevante. Y tenemos a nuestra segunda invitada, la cual es Vanessa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La negociación multicultural es un desafío fascinante y lleno de oportunidades. Estoy igual muy contenta de tenerlas el día de hoy. Hablaremos un poco sobre lo que es la negociación en entornos multiculturales, los fundamentos esenciales para entender este tipo de negociaciones y las principales características que todo negociador debe conocer. Así que prepárense allí en casa y aquí nuestras invitadas para este episodio lleno de información. Dentro de nuestro primer bloque tenemos la definición de lo que es la negociación en entornos multiculturales. Para empezar, ¿ustedes qué consideran lo que es una negociación en los entornos multiculturales? Pues la negociación en entornos multiculturales es un proceso mediante el cual dos o más personas pertenecientes a diferentes culturas buscan llegar a un acuerdo, ya sea en el ámbito comercial, diplomático o personal. Lo que la hace diferente de una negociación estándar es la influencia que existe entre las diferentes culturas que afectan desde la comunicación hasta la toma de decisiones. Wow, esto es muy interesante, pero ¿a qué se deberá esto? ¿A qué factores influye este tipo de negociaciones? ¿Qué crees que estuve investigando al respecto de ello? Y pues existen varios factores clave, ¿sabes? El primero es las diferencias en la comunicación. Vamos a poner un ejemplo. En el país como Estados Unidos y Alemania, la comunicación es directa. Pero en Japón o en México es indirecta y contextual. Vamos a poner mejor el ejemplo como de una empresa alemana y una japonesa. Los alemanes fueron muy directos al discutir precios, condiciones del contrato. Ojo, pero sin embargo, los japoneses consideraron este enfoque demasiado brusco y prefirieron reuniones previas para contribuir confianza antes de hablar de ciertas especificaciones. Como que para ellos es más importante la confianza. Otro punto muy importante también que observé fueron las percepciones del tiempo. Culturas como los estadounidenses manejan tiempos estrictos. En lugares como Latinoamérica o Medio Oriente, la paciencia y las relaciones personales son claves, ¿sabes? En este punto yo creo que es algo muy relevante, ya que tanto en Asia, en Países Bajos, países como México o países latinoamericanos, no se tiene la misma cultura que en otros contextos. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, y como ya lo habías mencionado, en Japón, se deben de ir construyendo las relaciones a base de la confianza. E igual en países como que más desarrollados, como lo son Estados Unidos, ellos se basan principalmente en los contratos y lo manejan de una forma más estricta para que no se relacionen como que más interpersonalmente en las negociaciones, porque a ellos lo que les interesa es llegar como al punto clave de las negociaciones. No es como que relacionarse ya sea con su cliente o con su compañero de trabajo o de negociaciones. ¿Tú cómo lo ves, Montserrat? Pues considero que la comunicación sí es un factor importante y como lo mencionaban, pues dependiendo de las diferencias culturales que existan, se va a desarrollar la negociación. Y pues es de gran importancia que sepamos de qué manera dirigirnos y expresarnos para llegar a una negociación adecuada de acuerdo a las culturas.
Pues sí, así como lo dicen, para ellos es muy importante la confianza, como que eso es su esencia. Antes de hablar de negocios, lo que se planifica de las empresas estadounidenses, para ellos primero es la confianza, ¿saben? En enfoques de la toma de decisiones, tenemos aquí en la sociedad la jerarquía, en China y en India. Las decisiones se toman, obviamente, la alta dirección. En cambio, en las culturas más igualitarias, como Países Bajos, Suecia, el consenso es prioritario. Esto quiere decir de que todos los empleados, para buena causa, se podrá decir, toman todos decisiones. Y en cambio, pues en China y en India, pues solamente los altos directivos. Pero de igual manera, pues no solamente este tipo de situaciones se da en China, sino también pues en México o en países cercanos, pues normalmente los altos directivos son los que forman parte de la toma de decisiones en la negociación. Pues es que son personas también como que expertas, ¿no? También, y pues saben las decisiones para mejor de la empresa. A lo mejor es eso, quizás, ¿no? Pues igual la cultura de las personas, ¿no? Porque no muchas veces las personas están dispuestas a participar en la toma de decisiones, ya que lo consideran como una responsabilidad muy grande para ellos. Entonces, como ya lo hemos platicado, negociar en diferentes culturas no solo es cuestión de idiomas, sino de también comprender los valores y las normas sociales de los demás países que se involucran o de las demás culturas que están involucradas. Esto ha sido muy interesante. Ahorita vamos a ver los fundamentos de estas negociaciones. Ya que tenemos claro un poco más sobre las negociaciones multiculturales, ¿me pueden decir o me pueden comentar un poco sobre los fundamentos para las negociaciones multiculturales que podemos tener en cuenta, ya que pues este tipo de negociaciones se está dando como que más, tienen un alto impacto actualmente? Ya no solo se ve en empresas grandes, por así decirlo, porque he visto que incluso microempresas o empresas pequeñas, al darse a conocer, no sé, en redes sociales, tienen como que ese impacto y llegan personas de otros países, ya sean cercanos, nacionales o internacionales, a como que cotizar ciertos productos. Entonces, para esto, ¿qué pilares fundamentales debemos de tener en cuenta para las negociaciones multiculturales? Pues considero que son 3 pilares fundamentales, en donde pues ellos entran la cultura y los valores, en donde la cultura va a determinar cómo vamos a percibir la negociación. Y un ejemplo claro de esto sería pues una empresa con un socio japonés, en donde va a asumir firmar un contrato para comenzar la colaboración, pensando que esto sería suficiente. Sin embargo, pues los japoneses querían establecer reuniones adicionales para reforzar las relaciones antes de comprometerse oficialmente. Como en Japón, pues la confianza es clave, el contrato pues no era suficiente por sí solo. Igual pues la comunicación intercultural. Pues algunas culturas usan lenguaje claro y directo, mientras que otras dependen del contexto y la interpretación no verbal. Respecto a la comunicación intercultural, podemos dar diferentes ejemplos. Por ejemplo, hay personas mexicanas que tienen trabajos los cuales influyen mucho en la comunicación de las negociaciones multiculturales. Sin embargo, los mexicanos pues tienen una forma de comunicarse, ya sea mediante la lengua de las personas con las que se están comunicando o utilizando el español. Sin embargo, si se utiliza el español como lengua para comunicarse, se pueden llegar a generar como diversas barreras en la comunicación, ya que pues obviamente los mexicanos interpretan muchas palabras de diferentes formas, e incluso no solo aquí en México, sino también en países latinoamericanos, como que una palabra aquí no significa lo mismo que en Chile o en Ecuador. Pueden llegar a tener diferentes significados.
Esto influye demasiado, ya que pues no solo tenemos la interpretación de personas de lengua hispana, sino también personas que se comunican mediante el lenguaje de señas, mediante otro idioma. O sea, tenemos muchas lenguas y maneras de comunicarnos para que se den como que las interpretaciones mediante la comunicación. Y pues igual yo considero que pues para esto yo creo que todos los negociadores debemos como que estar preparados para adecuarnos a las diversas situaciones que se nos pueden presentar, porque no podemos llegar a un lugar en donde la persona con la que vamos a negociar habla otro idioma y nosotros no lograr entenderlo. O de igual manera, pues la otra persona no entiende nuestro idioma y pues eso de alguna manera pues frena la comunicación para poder llegar a los diversos acuerdos. E incluso ya existen múltiples herramientas que hacen que este tipo de comunicación y de negociaciones como que ya sean más eficientes en la manera en que se realizan, ya que pues ya existe traductor, ya existen personas especializadas que conocen diferentes idiomas, diferentes lenguajes, para que se puedan como que emplear y ellos puedan realizar el trabajo por nosotros para que se dé esa interpretación y no exista como que esa falla en la comunicación. Pues sí, exactamente. ¿Qué crees que sin estos materiales que acabas de mencionar, sería muy frustrante conversar con las demás personas? O sea, imagínate con alguien que, pues, decir, tú no dominas el inglés, ¿no? Y pues, ¿cómo vas a llegar a una buena negociación si no captas el inglés? O sea, cosas que dices, pero bueno, ¿qué podemos saber de ello, verdad? Pero ya con las nuevas tecnologías que existen, pues ahí ya se puede... Bueno, de hecho he visto igual comedias en donde... Pues es que sí, es la realidad, donde ya ponen su traductor y qué es lo que le quieres decir a las demás personas, ya sea de China, ya sea japonesa, lo que sea, y ya te lo traducen y todo. La verdad se ve muy padre, ¿eh? Hay que intentarlo algún día. Bueno, de hecho, de esto que mencionas, tienes un gran punto porque yo he visto que Claro. Obvio, sí, obviamente. Yo he visto que ya hay herramientas como para realizar incluso videollamadas, las cuales traducen automáticamente lo que está hablando una persona al idioma de la persona con la que está hablando. Y ya esto es como una forma en la que pueden como que mejorar la comunicación y las negociaciones, porque por ejemplo, si una persona que está en Estados Unidos quiere hacer una negociación con una persona aquí en México, solo se conectan por este medio, realizan la videollamada y ya automáticamente se va traduciendo la conversación al idioma correspondiente de las personas y ya se pueden entender un poco más fácil e incluso es más, yo diría que algo más accesible para las diferentes personas que incluso les gusta comunicarse con personas de otros países, de otros estados o con otro tipo de idioma. Siguiendo con los pilares fundamentales está la comunicación intercultural. La construcción de relaciones, perdón. ¿Qué pasó? Ya ves, ese novio, ¿cómo te trae? No, qué barbaridad. Bueno, prosigamos. En Medio Oriente y en China, pues las relaciones personales son más importantes que un contrato. En cambio, en Europa y Estados Unidos, pues la negociación es un poco más transaccional. Pues un claro ejemplo de esto sería como las empresas estadounidenses que realizan un negocio con socios de, no sé, por ejemplo, Arabia Saudita. Tratan de avanzar de una manera pues más rápida y presentar las propuestas y los datos financieros. Sin embargo, pues la contraparte insiste en varias reuniones informales pues para conocerse mejor antes de hablar de términos concretos. Pues para ello una relación personal fuerte era más importante que los números que se pudieran expresar pues dentro de un papel. Pues es que es algo que se da incluso aquí en México, porque por ejemplo, yo he escuchado a personas que van a vender como un terreno o alguna propiedad y se comunica con ellos una persona extranjera, un gringo por así decirlo, una persona de Estados Unidos. Y pues ellos tienen como que esa desconfianza porque dicen como de no, es que van a robar tierras o algo por el estilo, ¿no? Algo similar. En esta parte yo creo que se da como que ese tipo de estereotipos y pues de
de mala fe hacia las personas, porque digo, se entiende que ya haya habido como que ciertas experiencias con personas extranjeras apropiándose de terrenos o de la cultura incluso de México. Sin embargo, pues se debe de tener se debe de generar esa confianza por parte de las personas, como ya lo estuviste comentando, como las personas de Estados Unidos que son más directas al trato. Yo creo que para esas personas y para los mexicanos es algo ya muy difícil, no de contrarrestar, porque obviamente se puede tratar. Sin embargo, pues se debe de ir como que fortaleciendo la relación. Un extranjero no puede llegar aquí a México a exigir que se dé como que ese tipo de negociaciones, porque ¿qué va a hacer el mexicano? Le va a decir como de, no, es que tú no me mandas o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué crees? Que ahí entrarían entonces los errores más comunes, ¿no? Que son como los malos entendidos por diferencias en la comunicación o la falta de confianza por desconocer las costumbres del otro negociador, que fue lo que acababas de mencionar. ¿O tú cómo ves? Pues que yo creo que lo que influye más en las relaciones al momento de realizar este tipo de negociaciones multiculturales es el impacto que tienen las personas acerca de las normas sociales que tienen las demás personas. Porque no es lo mismo llegar a realizar una negociación con un apretón de manos, un buenas tardes, un cómo están, rompiendo el hielo, o con simples gestos de cortesía, a llegar simplemente a querer cerrar el trato. Exactamente. Bueno, y ya que hoy hemos aprendido acerca de la negociación en entornos multiculturales, ya que hemos visto que es un reto, pero también una gran oportunidad, ¿me quieren comentar un poco sobre, ya para ir cerrando, un poco sobre las negociaciones multiculturales o la reflexión que tenemos acerca de ellas? Pues yo tengo una. Adapta tu estilo y construye las relaciones antes de cerrar un trato, que fue lo más importante. Y pues de igual manera, el investigar siempre las culturas de otros países va a formar pues un papel muy importante para podernos adaptar a la conversación con las otras culturas. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por haber asistido el día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo.